Cuando tengamos días, nuestro grupo de investigación se encargó de orientar una revisión bibliográfica sobre personalidad, internet, videojuegos y como parte del horizonte de investigación que planteamos fueron redes sociales, ya que es una de las principales plataformas en las que nosotros navegamos por internet. Las redes sociales, como sabemos, son el fenómeno social de vanguardia más estable y persistente por excelencia. Llegaron a la vida de millones de personas como parte de la globalización del mundo a través de las telecomunicaciones y hoy en día, como sabemos, ocupan un lugar muy privilegiado dentro de la agenda diaria de más de un tercio de los habitantes del planeta, ¿se imaginan? Las redes sociales, además de ser plataformas de actividad y contacto social por Internet, son también vastos y muy lucrativos mercados. Las redes sociales sin duda se han convertido en un fenómeno, casi un punto de inflexión en términos de conectividad y eficacia de la misma, y ya nadie puede negar la importancia de estas en la forma en que se construyen las sociedades modernas, y por lo menos en Occidente ya nadie pasa inadvertido de su efecto. Múltiples estudios de corte psicológico han concentrado con particular empeño la apertura de nuevas rutas de investigación orientadas a comprender la naturaleza social del ser humano y el empleo de las redes sociales como una extensión de esta dimensión tan fundamental de la personalidad como tal. El componente social de los individuos y su alcance e influencia sobre otros y sobre sí mismo ya ha generado miles de debates y estudios sobre si, por ejemplo, las redes sociales influyen en la personalidad humana o si las redes sociales son solo una proyección deseable de la identidad que configura la personalidad de cada ser humano que las utiliza. O sea, los planteamientos pueden ser diversos, como sabemos, pero ¿realmente las redes sociales tienen el poder de configurar o alterar rasgos propios de la personalidad humana? Múltiples estudios podrían indicar la progresión de psicopatologías de la personalidad a través del empleo de redes sociales. Por ejemplo, ya existen antecedentes teóricos sobre cómo el selfie, por ejemplo, siendo un subproducto de la interacción social en plataformas de interacción virtual, puede indicar en menor o mayor medida la presencia del trastorno narcisista de la personalidad. Y estando esta sujeta a un gran alcance social a través de las redes, no se crea más que un círculo reforzador para múltiples conductas de naturaleza inadaptativa en el individuo y que la atención pública refuerza a través de la valoración calificativa de otras personas en la forma de un like. O sea, esto, por lo general, busca establecer un patrón generalizado de grandiosidad donde la persona exhibe su necesidad de admiración a través de la imagen que proyecta y que no es más que un constructo distorsionado de su propio ser. Los rasgos de personalidad, entonces, podríamos decir, tienen la posibilidad y el potencial de ser alterados por el contacto social virtual que ofrecen las redes sociales. Pero ¿qué sucede cuando hablamos de la configuración de los mismos? O sea, nace la interrogante, ¿pueden las redes sociales configurar rasgos específicos de la personalidad? ¿Existe alguna relación de causalidad entre las redes sociales, internet y la conducta humana? Bueno, en un estudio realizado por Amickey y White en el 2002, buscaban establecer una correlación entre el uso de plataformas de contacto virtual y su influencia en la configuración de características como el neurotismo y la extroversión. Esto es bastante interesante debido a que hasta ahora la literatura desarrollada en el área indica que características de la personalidad, como estas mencionadas, determinan cómo los usuarios interactúan con otros a través de la tecnología. Sin embargo, esto en sí es un hecho remarcable, sobre todo porque los estudios anteriores muestran que son las características de la personalidad las que inciden en cómo los usuarios utilizan la tecnología, pero no al revés. Entonces, este estudio en particular señala que hay personas que empleando como una de las bases, perdón, sí, sí, perdón, me trabé. Bueno, chicos, por favor, ignórenme, pero concéntrense en el hecho de que este estudio buscaba correlacionar la manera en que los individuos buscan evadir parte de la realidad objetiva a través del empleo de esas plataformas de virtualidad, incluso con base en características de personalidad que el usuario consideraría deseables en un personaje que le represente en estas plataformas. Entonces, de alguna manera, este estudio buscaba de alguna forma comprobar
que sí existe una manipulación por parte de la interacción en estas plataformas virtuales hacia la personalidad humana. Entonces, sí es un hecho bastante destacable, sobre todo porque este fue como un pequeño precedente en lo que respecta a esta clase de investigaciones, sobre todo porque fue en 2002, más o menos para un entonces cuando la virtualidad que ofrecían las redes sociales o el contacto en Internet empezaba a ser muchísimo más fuerte. Entonces, sí es como muy destacable. Bueno, puede generar individuos adictos a la web. Para la mayoría de la gente, el concepto de adicción incluye tomar drogas. En la mayoría de las definiciones, sobre todo lo que es una adicción, se centra en el abuso de sustancias. Sin embargo, hay un movimiento muy creciente de autores que encuentran una serie de conductas potencialmente adictivas, incluyendo muchos comportamientos que no implican el consumo de droga. Estas adicciones, como ya más o menos podemos tener una idea, no son químicas. Estas incluyen conductas como el juego, el sexo, el trabajo o las compras. Una de las primeras personas en hablar de la adicción a las computadoras fue Michael Sutton, quien creyó vislumbrar una nueva adicción en un grupo de desarrolladores de software y hardware. Según Sutton, estos sujetos estaban absolutamente absortos en sus actividades en el laboratorio, repercutiendo esto directamente sobre sus familias y amistades. Sus comportamientos con respecto a su adicción eran similares a los de los alcohólicos, así como a la de los jugadores impulsivos y compulsivos. Sin embargo, las adicciones psicológicas o no químicas o no se encuentran incluidas tales en el DSM, debido a que pues el término de adicción se reserva para trastornos producidos por el abuso de sustancias psicoactivas, y así es como las adicciones psicológicas vendrían incluidos en los trastornos del control de impulso, tal como aparece por ejemplo el juego patológico. Según Echavarría, cualquier conducta normal, placentera, es susceptible a convertirse en un comportamiento adictivo. Bueno, más o menos para concluir todo lo relacionado como a Internet, redes sociales y personalidad, podríamos entonces referir el hecho de que el contacto virtual a través de estas plataformas de interacción social virtual tiene el potencial de alterar rasgos de la personalidad, más todavía falta mucha bibliografía que refiere a si tienen la capacidad de configurarlos. Recordemos que la personalidad refiere a sus rasgos como características de comportamiento estables a lo largo de la vida del individuo, que claro, pueden ser variables, sin embargo se mantienen constantes. Entonces, ya nadie puede discutir, por lo menos no en nuestro medio, que la interacción en redes sociales tiene la capacidad de alterar muchos de nuestros rasgos como personas. A muchas personas, por ejemplo, les resulta interesante la manera en que de pronto una foto que les resulta desagradable tiene el potencial de alterar la conducta de estas personas, incluso ese nivel de irritabilidad que puede llegar a otros planos, incluso de violencia, cuando pues, de pronto una publicación ha sido no deseada o cuando una foto de nosotros viéndonos feos, por ejemplo, llega al dominio de otras personas. Entonces es muy interesante notar cómo el ser humano en su naturaleza social también presta mucha importancia a estas plataformas que carecen de realidad objetiva, pero que sin embargo se prestan muy bien para manifestarla. Entonces, este es un debate que nosotros como profesionales de la salud mental debemos tener en mente también, porque la virtualidad, la globalización, el Internet ya son parte de nuestra vida. Y recordemos que muchas otras vertientes de investigación pueden surgir de este tipo de estudios. Entonces, bueno, continuando con la investigación, procedemos a observar personalidad, Internet y videojuegos. Bien, los videojuegos han sido de gran significación en los adolescentes y en los niños. Esto ha llevado a desatar grandes factores que intervienen en el desarrollo de la personalidad de ellos. Como sabemos, ahora es tan común ver que un niño tiene una videoconsola. Incluso es tan fácil poder acceder a ellos que lo pueden dar desde un teléfono móvil o desde una tablet. Esto puede generar también una adicción, como mencionaba antes nuestro compañero Billy, que ya puede alterar el funcionamiento de nuestras actividades cotidianas. En investigaciones realizadas a jugadores de más alta frecuencia presentaron mayores necesidades de aislamiento y escape, lo que no ocurriría con jugadores de menor frecuencia. Estos establecerían algún parecido a una relación
personal con la máquina, pero también no obstante la relación se percibió como menos gratificante al establecer una relación ya con humanos. Llevaba una atracción hacia cómo ellos miraban el juego, hacia la máquina y preferían establecer esa relación a no establecerla con los mismos humanos. Ahora también pues es tan fácil comunicarse con otras personas por medio de los videojuegos, ya que uno está conectado a una red y puede jugar en línea con otras personas y no necesariamente interactuar frente a frente con una persona. También en 1986 se presentó un artículo llamado Videojuegos y Psicopatología, que trató de hallar relaciones psicopatológicas derivadas de la práctica excesiva de este tipo de entretenimiento. Esto era un enfoque que lo llevaba más hacia cómo las personas estaban aburridas y deseaban ir a jugar. Y cómo esto le podía traer alguna conducta antisocial. Sin embargo, la hipótesis no fue comprobada, ya que no se logró establecer una buena relación entre una persona aburrida que decidía hacer esta práctica, pues llevara una conducta antisocial. Y bien, es importante saber que los videojuegos pueden influir en la personalidad de cada persona, ya que muchos de estas personas que son adictos a videojuegos o pasan la mayoría de su tiempo libre jugando, pueden verse afectados en ellos y asumen roles de una realidad virtual que no es la suya. Entonces esto la lleva a una distorsión que puede llegar a actuar como si estuviera en un juego, pero en realidad es una vida cotidiana. De comenzar que el Internet es uno de nuestros mayores como amigos dentro de la investigación y muchas otras formas de comunicarnos y estar al tanto de todas las cosas que pasan alrededor del mundo. Pero así también el abuso de ese puede crear como alteraciones de sueño y también al mismo tiempo adicciones. También demuestran que algunos son más propensos a desarrollar trastornos a causa de su personalidad e incluso desarrollar depresión y cosas que necesitan ser diagnosticadas y necesitan cuidados especiales, ya que hoy por hoy en la actualidad ya existen clínicas que pueden ayudarnos con las adicciones hacia la web y videojuegos. Asimismo, también podemos sacar que los videojuegos tienen una parte buena, que es que puede ayudar a desarrollar habilidades de capacidad de análisis y resolución. Por el mismo también puede crear el uso indiscriminado de este y el pasar mucho tiempo en ellos puede crear adicciones y trastornos auditivos y problemas de la vista, ya que nuestro cerebro muchas veces no puede adaptarse a los cambios de luz y a los cambios de sonido del mismo videojuego. Es decir, que también puede darnos problemas no solo psicológicos, sino también físicos. Muchas gracias por esa presentación, por toda la atención prestada. Esperemos que haya servido mucho la información.